Hoy me encuentro con el cineasta, guionista, amigo, colega, Julio Román, en este episodio de Hablemos de Cine. Como saben, durante las entrevistas pasadas hemos estado entrevistando, ¿no?, guionistas y cineastas, personas, ¿verdad?, que escriben, para que nos hablen de diversos tópicos que tienen que ver con la escritura de guión. Quise tener como tercer invitado a Julio, y llevo tiempo, ¿verdad? Llevábamos tiempo, no sé, yo creo que desde María o algo así. Yo dándole vuelta a Julio para coincidir con él, y por una que otra razón no se daba. Porque es un escritor y es un director que admiro. Formalmente lo llegué a conocer para Fuera de Tinieblas, pero había visto tu trabajo anteriormente, que te lo he comentado en el pasado, con otro filme que él tenía, que era un cortometraje, que se llamaba Bajo la sombrilla. Estoy en lo correcto, 2005 por ahí, estoy más o menos. 2004, sí. 2004. ¿Tú estás consciente que ahora ya, pues me imagino que sí, Fuera de Tinieblas cumplió 10 años? 10 años. 10 años. Cumple ahora, oye sí, ahora en abril, se me había ido, pero sí, en abril cumple. Creo que de todos los cineastas, ¿verdad?, que uno tiene la oportunidad de conocer y entablar una amistad, Julio siempre me ha parecido un contador de historia, un cuentacuentos nato. No sé, como que la manera en que fluyen sus historias, como él las trabaja, se siente bien orgánico, bien natural. Pero a la misma vez, pues por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar el guión, uno empieza a ver cosas que uno dice, mira, si yo podría identificar esto, o sea, y se nota que hay una parte intelectual trabajando, que el que escribe no solamente está escribiendo orgánico, sino que a la misma vez, aunque se siente orgánico, hay una estructura, o una organización, o una conciencia de estructura. Así que para eso está Julio. Julio, así que gracias, pues, ¿verdad?, por estar conmigo. Gracias a ti ¿verdad?, por esa generosa introducción. Okay. Y es un honor estar aquí. Pues mira, vamos a empezar. Claro. Tú me podrías, Julio es profesor también en el CAT, dentro de los cursos que él ofrece, porque da cine experimental, ¿verdad?, que es la clase básicamente avanzada para los estudiantes aquí del grado asociado, pero también ofrece, entre las otras clases, ¿verdad?, escritura de guión. Así que es una persona que constantemente ha tenido la oportunidad no solamente de poner en acción el conocimiento en escritura con sus proyectos, sino que estás también pasando esa batuta, ¿no?, de conocimiento, de data. Así que, ¿cómo tú defines lo que es el incidente incitador? Que sería básicamente el tópico de esta entrevista. Pues mira, para mí el incidente incitador es un evento, una serie de eventos que culmina en ese momento, una información o un problema que recibe el personaje, que le rompe y le cambia toda su trayectoria de vida, lo desbalancea, lo saca de donde estaba y lo invita a moverse a otro lugar. Y cuando digo lo invita, suena más amable de lo que de lo que es la trama. de lo que es la trama, pero lo invita a tomar unas decisiones diferentes a lo que él había tomado y puede hacer que nazca en él un nuevo deseo, una nueva manera de alcanzar su deseo. Y algo para mí bien importante también es que presenta una pregunta, ¿no? ¿Podrá el personaje lidiar con esta situación? Sí, no. ¿Podrá alcanzar su sueño de ser el pelotero? O cómo ahora él va a lidiar con esta situación y empieza a crear preguntas. A mí me gusta mucho tratar de crear preguntas para que la audiencia se las haga. Así que, de entrada, la manera más básica, yo entiendo que es ese evento, secuencia de eventos, información o problema que interrumpió la vida del personaje, lo desbalanceó, lo sacó de donde estaba y ahora él va a tener que tomar unas decisiones al respecto. No puedo ignorarlo. Y sin eso, para mí, no está la película que yo voy a ver. Uh-huh. De acuerdo a lo que yo haga en el incidente incitante, es el tipo de película que voy a tener. Hago un paréntesis porque me viene ahora a la mente. Yo le llamo incidente incitador. Cuando yo lo estudié en Sagrado, yo estudié en Sagrado para ese tiempo no había cine digital, lo que había era una clase de libreto, pero me acuerdo que el profesor le llamaba incidente inicial. Pero entonces cuando las traducciones en textos en español, o después el internet que empezó como que el boom, que ahora ya tú sí podías googlear y encontrar como que ya información de esas cosas, porque antes buscabas y era bien difícil encontrarla, ahora con todo lo que hay, pues lo encuentro como incidente incitador.
¿Hay un término correcto para eso? Yo veo incidente inicial, para mí, pues, ok, yo sé que es el nombre que le ponen, Claro. pero ya yo sé a lo que se refiere. No, exacto. Sí, recuerda que todos estos de teóricos que son mucho más inteligentes que nosotros, y como todos teóricos y los filósofos, tú entiendes que cada persona tiene unos conceptos que quiere que sean los correctos, entre comillas, que se utilicen, porque también le llaman el catalítico. El catalítico es serio. Entonces, es cierto, perdón. sí, entonces hay otro, si tú ves Blake Snyder le llama el catalítico, Sid Field le llama el inciting incident, que es incidente incitador. Yo utilizo el concepto de Sid Field puramente porque para mí no es que más claro ni nada, pero fue dentro de mis inicios de formación, fue como lo conocí o como me introduje, ¿verdad?, ese concepto. Pero a la hora de la verdad, mira, cuando yo estudié, antes de hacer la maestría en guiones, cuando yo estudié, había tomado una clase de guiones, yo me di cuenta cuando tomé esa clase específica como que el profesor nos las dio como que esta es la manera de escribir un guión. Y yo, pues, esto es, no hay otra, yo soy un tipo bien práctico, dice que es esto. Pero cuando terminé y me gradué del bachillerato y empiezo a estudiar por mi cuenta, me percato de que hay muchas teorías de escritura de guiones, diferentes teorías, algunas contradictorias, algunas que se confrontan unos a otros. Y ahí yo empecé a estudiar esas otras teorías y después entonces fue que hice la maestría. A lo que voy es que hay muchos conceptos que si uno se casa con el concepto específico, lo puedes hacer tranquilamente, reconoce que es de una teoría particular. Premisa, el concepto de premisa de acuerdo al tipo de teoría que es tu formación académica, es lo que significa una premisa para ti. Entonces yo creo que esos conceptos tenemos que tenerlos claros, porque si no, uno puede hacer comentarios bien prepotentes, ¿no? De que si tú no sabes, no, todavía le llama incidente incitador cuando es el catalítico. Sí. La hora de la verdad es a mí no me importa cómo se le llame. Hasta el momento, obviamente, desde el punto de vista académico lo enseño y enseño las variantes, pero en el guión que esté, y a la hora de la verdad la gente no sabe si es un incidente incitador, si se le llama catalítico, lo que sabe es que el personaje se le acaba de morir el perrito, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es importante uno tenerlo claro con las distintas teorías y cómo varían conceptos entre teorías, porque hay unos que le llaman al first turning point, el primer turning point, otro le llama el plot point. Entonces uno o el midpoint, que Sitfield le llama el midpoint, pero Raúl McKee le llama el punto de no retorno. El punto de no retorno. Y de repente cada cual le pone un término, pero es lo mismo. Y es lo mismo. Entonces, pero es mi manera, ¿sabes? Hay gente que le llama el midpoint, pero no es el midpoint, es el punto de no retorno por tal cosa. ¿Sabes? Yo los dejo que ellos debatan allá. Mi trabajo es escribir un guión. Y sí, y tengo influencia de ¿verdad? Las teorías que tengo influencia, pero... Sí, en tu caso está interesante porque digo, hasta ahora lo que he entrevistado mayormente, ¿verdad? No, y más o menos tiene nuestra línea de pensamiento, no nos casamos con... Es esto. Y como tú dijiste, porque a mí me enseñaron igual también, cuando cogí esa clase me dijeron, esto es y esto es lo correcto. Pero cuando de repente uno sale, que uno empieza a estudiar por su cuenta, uno dice, espérate, eso no es lo único. Claro. Y veo que no es lo único que funciona. De hecho, me interesa mucho más esto también acá o esto acá. Claro, porque esa es la teoría del cual ese profesor específicamente proviene. O sea, de ahí viene su línea de pensamiento, o es la teoría que favorece o es la que le funciona a él. Pero él es un escritor diferente a mí. Yo creo que mi responsabilidad es enseñarle a los estudiantes, mira, existen varias teorías, esto es lo que postula cada teoría, que eso es lo que yo hago en la clase de guiones, como la segunda clase. Esto es lo que postula esta teoría, yo les voy a enseñar quizás un poco con mi proceso, cómo yo sigo, pero no es la única manera. Y esto es lo que me ha funcionado. Yo tomo esto de aquí, acá, esto es lo que yo he desarrollado con la experiencia. Usted pruébelo, lo que no le funcione, usted haga ajustes, pero métase a estudiar las otras teorías. Y de ahí uno puede quizás tener un panorama más real de cómo escribir guiones, más allá de decirle a la persona que esta es la manera. Ciertamente hay unos puntos que todas las teorías concuerdan. Y eso es interesante uno también saberlo. De que de entrada estamos hablando de que tenemos que contar una historia que tiene que ser clara, la audiencia tiene que tener un viaje emocional en el proceso. Es una metáfora de la vida, de alguna manera tengo que decir algo de la condición humana. Ahora, el cómo yo llego a eso es lo que cambia de teoría en teoría. Ok. Los que nos están escuchando, cuando uno se va a sentar a escribir,
tengo la idea, tengo la historia. En ese proceso, antes de yo quizás ponerme a desarrollar la historia, escribirla formalmente en formato, en guión, ¿cuán importante tú crees, en tu opinión, debe ser lo voy a preguntar obviamente específicamente en el incidente incitador, pero no sé si también en cada uno de todo, o sea, tanto del midpoint, de todo. ¿Cuán importante es tener claro esto? O sea, tengo mi historia, quizás me hice con la herramienta de la escaleta una escaleta, pero en esta escaleta identifiqué que este debe ser mi incidente incitador. ¿Y cuán importante es tener eso claro antes de pasar para ti, ¿no? Como artista, como cuentacuento? ¿Cuán importante es eso para ti? No, para mí yo no arranco a escribir hasta que yo esté claro en dónde estoy, en qué lugar de la historia. Yo uso escaletas, yo diseño los personajes antes, diseño toda la historia antes, diseño toda la trama antes, diseño hasta la estructura antes. Es posible que la cambie en el proceso. Pero yo en mi caso particular, yo necesito saber para dónde voy. Yo creo que es bien importante saberlo, y si no lo haces así, en algún momento vas a tener que regresar para verificarlo. Uh-huh. O sea, que te vas a encontrar con ese problema. Yo sé de personas que se sientan a escribir y ya. Pero cuando reescribes, tienes que regresar y empezar a ver, espérate, ¿dónde está mi incidente incitante? Para mí es más práctico, en el caso mío, que tengo que escribir no solamente mis guiones. Si me contratan a escribir un guión, tengo unas fechas límites para entregar y demás. Yo no tengo el tiempo de si viene la musa o no viene la musa. No, yo tengo unos deadlines, yo tengo que cumplir con esos deadlines y entregar lo que tengo que entregar. Así que ya en mi sistema es bien útil yo tener todo claro antes de sentarme a escribir fading. Okay. O sea, yo entro, yo sé cuál va a ser mi clímax. Puede cambiar en el proceso porque cuando tú empiezas a ver el personaje y te metes en las escenas, te das cuenta que el personaje puede hacer otras cosas. Pero es más sencillo tú desviarte y caer, porque sabes dónde tienes que caer, a tú no saber por dónde vas caminando y te desvías y de momento tienes 3 historias diferentes en una. Uh-huh. Entonces, si te desvías y estás claro por dónde vas, es un asunto de trimear, cortar, dar foco. El proceso es más pasable para mí o más ameno. Y yo tengo que saber, en mi caso, yo tengo que saber para dónde voy. Yo tengo que saber que esto va, el incidente incitante, por ejemplo, si es que se murió el perro, yo tengo que estar claro en eso porque en la primera escena tengo que crear, por decir algún ejemplo, tengo que crear cuál es la conexión con el perro para que la audiencia entienda que cuando se le muere el perro era algo importante para él. Pero yo hago eso en la primera escena porque yo sé que le voy a matar el perro en 3 escenas más adelante. Pero eso que tú acabas de decir, ¿cómo te digo? Me parece sí importante o verdad, como tú lo dices, que uno establezca las relaciones o quién es quién o el conflicto antes del incidente incitador, porque es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo que hace que entonces la efectividad del incidente incitador, Claro. lo que tú acabas de decir, si simplemente empiezo con el muchacho que está perdiendo el perrito, pues digo, a lo mejor si soy una persona, ¿verdad? Un animal lover o de esto, a lo mejor a uno le va a impactar más, a otro a lo mejor simplemente no le va a importar. Pero si desarrollo en ese tiempo antes del incidente incitador cuán importante era para el perro, cuando ocurra el incidente incitador, que pierda el perro, no va a tener un impacto. Totalmente. Esto es mostrar el mundo ordinario de él, y aquí estamos citando un poquito a Campbell. Uh-huh. En su Hero's Journey del mundo ordinario y demás. Pero hay que conocer cuál es el mundo de él. Y yo estoy claro en las cosas que le voy a quitar o le voy a dar al personaje. Si le voy a quitar el perro, pues ya yo sé que eso en el incidente incitante, ese es mi incidente incitante. Yo tengo que construir este principio para eso. Y ahí es que yo veo muchos errores a la hora de escribir guiones, que todos sabemos que el incidente incitante tiene que pasar, tiene que ser un evento, ¿sabes? Como que todo el que ha estudiado algo de guiones sabe que es algo bien importante. Uh-huh. Entonces, a veces las personas ponen al personaje que está con su familia, ¿verdad? Se fue a trabajar, está en el trabajo, está en la pizzería, y son cosas que están bien porque conocemos cosas del personaje, pero no nos importan para efectos del incidente incitante. Porque el incidente incitante es que se le murió el perro, y lo que vimos fue que saludó al perro al principio. Pues entonces, en vez de ponerlo que fue al trabajo, pues entonces déjame construir que él trabaja en un albergue de animales o de perros, qué sé yo, algo que tenga que ver de alguna manera con por donde va dirigida mi historia, más allá que presentarle, mira, él trabaja. Y entonces, al yo saber el incidente incitante, yo puedo
mirar hacia atrás a ver cómo yo he construido ese momento. Porque si no, parece forzado, parece... Y es bien mal, a mí me ha pasado Y funciona, o como te digo, lo haces así, o sea, cuando digo lo haces así, tú primero piensas en el incidente, lo tienes diseñado que esto va a ser la muerte del perro, y entonces vas hacia atrás a desarrollar, o depende, no, eso... depende del personaje. Yo empiezo con el personaje, yo empiezo por dónde voy a llevar el personaje, y entonces empiezo a crear cuáles son las condiciones que pueden hacer que este personaje tenga unos dilemas y un tipo de decisiones. Yo puedo decir, ok, él va a ir por aquí, y el incidente incitante puede ser esto, esto o esto conforme a mi personaje. Todavía no lo sé, porque todavía estoy desarrollando la historia, estoy diseñando la historia, para dónde yo quiero llevarlo, qué efecto tendría esto en su vida. Una vez me comprometo con uno, entonces regreso y miro. Pero todo parte de que este personaje quiere algo y va a tratar de hacer algo, y hay unas cosas que yo quiero explorar con él. Si yo quiero explorar la vida, pues entonces... como fue el caso del último minuto, pues entonces este personaje me va a representar la vida y este personaje es el que no quiere vivir. Porque yo quiero explorar ese tema de la vida, conforme a mi premisa. Porque yo parto de mi premisa, no todo el mundo parte de su premisa, yo parto de la premisa. La pasión por la vida es la que me lleva a la felicidad. Esa era mi premisa, sencilla, en el último minuto. Pues entonces tengo un personaje que va a morir, que es el que va a mostrarme cómo va adquiriendo esa pasión por la vida, y tengo un personaje que no quiere vivir, que es la contraparte de ese tema, ¿verdad? Que no tiene nada de pasión por la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo explorar estos dos problemas con estos dos personajes? ¿Cómo influye uno del otro? Y de acuerdo a eso es que entonces voy construyendo cada punto. ¿Cómo voy a probarlo? Tú tenías esto consciente, volviendo, mencionando a Bajo la Sombrilla. Allá en el 2004 tú tenías esto ya bastante consciente, ¿lo trabajabas así o todavía cuando realizaste ese cortometraje? Bajo la Sombrilla estructuralmente. O sea, mi formación inicial fue bien estructural. Fue bien Sid Field, tú sabes, yo cogí el seminario de Sid Field, así que yo venía bien estructural. Así que Bajo la Sombrilla sí estaba consciente del incidente incitante desde el punto de vista de estructura. Lo que ha cambiado en mi proceso ha sido más desde donde lo veo. Okay. Antes quizá le daba antes ponía el incidente incitante, vamos. El nene se queda, las llaves se le quedan dentro del carro. Ese es el incidente incitante en Bajo la Sombrilla. Ella cerró, el nene está dentro del carro, se le quedó el carro cerrado. Se acabó. O sea, ahí yo puse eso. Yo lo decidí desde el principio que era eso. La diferencia es que ahora, quizás si yo voy a hacer Bajo la Sombrilla, yo me pongo a explorar primero a la muchacha, esta muchacha, qué es lo que puede ocurrir. Quizás es el mismo, pero quizás no. Pero mi acercamiento al incidente incitante, más allá de darle la preeminencia al punto estructural, al evento, se la doy al personaje y cómo ese evento va a afectar el personaje. Y yo creo que eso es, en el caso mío, es lo que me ha ayudado, ¿verdad? A tocar un poquito más la condición humana que tener una estructura perfecta. Podríamos decirle eso que tú acabas de decir ahora, de que ahora o posterior a Bajo la Sombrilla, tu enfoque o tu desarrollo ha sido más quizás al personaje, a la historia, que al evento. Por ejemplo, en Fuera de Tinieblas. En Fuera de Tinieblas, mi percepción es que es así, ¿no? Es algo, tú nos presentas a papá, incluso está este prefacio, este backstory que ocurre al principio. O sea, nos estás dando un contexto de quién es él, claro, y lo que le ha pasado para entonces comenzar la historia. Entonces, el desarrollo ahora mismo lo vamos acompañando y creo que tenemos un acercamiento bien con papá. Y de hecho, papá es un personaje fuerte. Es un personaje que quizás uno no sé si es esa escena precisamente del principio, hace que lo entendamos. Si quitáramos esa escena de Fuera de Tinieblas con la que abre, a lo mejor no lo justificamos y lo vemos como un villano, no sé, algo así. Porque es un personaje que es duro, es arrogante, no sé, ¿verdad? Tiene unas características como que... Sí, que está compensando ciertas cosas en su vida. Sí, yo creo que si tú quitas... que nosotros teníamos este prólogo al principio en Fuera de Tinieblas con el fin de entenderlo, porque obviamente después el tipo trabaja en seguridad y son hombres bien fuertes, y yo como he tenido la oportunidad de conocer personas que trabajan ahí, son tipos bien fuertes, y cuando tú trabajas a ese nivel de artistas y ese es el tipo de seguridad que tú das, pues siempre está, no es que tiene que estar, ¿no? Pero el factor orgullo de que tú sientes que tú tienes un trabajo más importante.
Y para mí era importante ponerlo para donde lo íbamos a llevar. Yo quería llevar este personaje a la fragilidad, si está a punto de perder, ¿verdad?, su conciencia, hacerle daño a su hijo, hasta dónde tú puedes llevar a esa persona. Así que sí, que en ese contexto tú ves al papá, después ves al hijo, ves los cambios que tiene el hijo para poder entender de dónde está el hijo. Y entonces, ¿qué ocurre? El incidente incitante, que el papá se lleva al hijo para pasar un tiempo con él. Y ahora lo que lo motiva a él es ver este niño que su papá lo maltrató. Y entonces toda esta dinámica de quizá volver a tocar el principio de la paternidad y el principio de la familia, de cuánto tú amas a tu familia. Pero él, lo que lo motiva a él a llevarse al hijo con él, que es el maltrato que el papá le tiene al hijo. Él está a punto de hacérselo al hijo, qué sé yo, 60 minutos más tarde. Entonces, ¿cómo tú llevas a una persona de un lugar a otro? Pues que piensa que lo que está haciendo está bien, está perdiendo un poquito la razón. Los padres están perdiendo la razón cuando hacen eso. O sea, ¿qué están viendo, qué no están viendo? Y tú como hijo, ¿cómo estás dispuesto a lidiar con eso? ¿Hasta dónde estás dispuesto a lidiar? O tratar de ayudar a tu papá cuando tiene una actitud errada. Entonces, para mí era bien importante marcar los dos puntos que incidentalmente fue una debilidad para la distribución, porque tú no estás claro cuál es el personaje principal y con quién te tienes que conectar. Entonces, piensa que después del último minuto, en el 2013, yo entré a trabajar entonces en el área de distribución y empiezo a ver todo este tipo de toma de decisiones internacionales de cómo se distribuye una película y las decisiones que se toman para ver si tomamos una película. Y empiezo a ver que la parte del negocio del cine, esto tiene gran influencia en la manera en que se escribe el guión, para que una audiencia lo pueda ver o para que un distribuidor lo tome para distribuirla. Pero eso me parece interesante. ¿Puedes abundarme? Por ejemplo, pasó en Fuera de Tinieblas. Ahora tú lo ves y ves algo que harías diferente por ese punto de negocio, claro, de mercado. ¿Qué cambiaría? Bueno, no tanto quizás en Fuera de Tinieblas no tanto, en el último minuto. En el último minuto. En el último minuto yo creo que yo quería, tú tienes cierta audiencia, ¿verdad? Y aunque nosotros queremos que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, distintas audiencias y todo lo demás, a la hora de la verdad, cuando alguien le va a invertir $200,000 a distribuir tu película o $300,000 a distribuir tu película, ellos tienen que estar claros a quién va dirigida. Uh-huh. El último minuto, bueno, tú viste Fuera de Tinieblas, quizás tú has notado que yo trabajo dentro de la audiencia de fe, pero mis películas no necesariamente están cargadas de la audiencia, uh-huh, de fe o de predicación. Trato de, no es mi manera. En el tiempo que salieron ambas películas, había muy pocas películas de base de fe saliendo al cine, por lo tanto hay una expectativa de lo que tenía que ser una película de base de fe. Que no es lo mismo ahora, porque ha cambiado, ahora han venido un montón, entonces ahora ha cambiado, ahora volvimos otra vez a la narrativa, historia, personaje, pero en aquel momento el mensaje tenía que ser mucho más fuerte. Cuando yo hago El último minuto, viene de un lugar, piensa de que mi primo se suicidó, así que yo tengo una conexión emocional con el tema, y yo quería ser bien claro en que el suicidio no es la solución. Yo no quería, y yo sacrifiqué ciertas cosas narrativas y artísticas, por la claridad de que en ningún momento quiero que se sienta que estoy fomentando el suicidio, porque vengo de un lugar de una persona que perdió un familiar con eso. Entonces eso me hizo ser más cauteloso artísticamente, pero por otro lado, yo entendía de que era un problema o una situación que abarcaba más que solo lo espiritual. Por lo tanto, el mensaje espiritual está, pero no es una predicación de cómo lidiar con eso desde el contexto espiritual. Uh-huh. No hay un problema porque está la pieza, está ahí, no tengo problema, pero para efectos de distribución tú tienes una complicación. Los distribuidores que distribuyen películas mainstream no te la pueden distribuir porque el contenido espiritual es bastante alto. Sí, es como ellos lo van a ver como una película cristiana. Y los cristianos, no la ven como una película. Estás en un punto medio en donde ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá. Entonces, yo tenía personas que me decían principalmente personas no cristianas, pero es que esa película no es cristiana porque tienen su percepción de lo que es quizá una película cristiana. Yo le digo, pero si le hice yo. ¿Entiendes? Yo no estoy pensando, voy a hacer una película más cristiana, menos cristiana. Yo no estoy pensando, no es mi visión de mundo, es real en mí, es mi perspectiva de vida. Yo creo que cada persona que hace cualquier tipo de arte lo va a hacer desde su perspectiva de vida, desde su posición. Entonces yo no sentía que yo tenía que compensar para verme más cristiano porque es mi estilo de vida tradicional. Así que tuve esa situación
que en Fuera de Tinieblas fue un poco menos por el género, porque Fuera de Tinieblas no era una película de suspenso. Ujú. Entonces, sí tuvo la misma situación de que para los cristianos era muy... No, pero es cristiano, no es tanto. Esto para los que no eran cristianos, pero esto ya me estás predicando aquí, porque estamos hablando de 2009, que todavía era menos películas de fe salían en el cine, pero tenías el factor de suspenso y a la hora de la verdad, la manera en que narramos la historia dentro del género funcionó. Entonces, tú podías aguantar, tú sabes, no estoy de acuerdo con lo que le está diciendo, pero me estoy entreteniendo porque el viaje que está pasando, como desde el punto de vista de entretenimiento, funciona. Ujú. En el último minuto, esto fue más marcada esa disyuntiva y entonces eso fue bien problemático a la hora de distribuirla. Entonces, una de las cosas que uno aprende es que ahora que yo he trabajado en distribución, pues entonces hay cosas que quizás estoy dispuesto a sacrificar o tengo que estar consciente desde el guión porque de acuerdo a esto yo sé las posibilidades que tiene de distribución y voy a tener entonces la perspectiva correcta del presupuesto que puedo manejar para esa película. O sea, es otra responsabilidad. Y no es que tú como artista te estás contaminando y demás, pero yo creo que tú tienes una responsabilidad económica con tus inversionistas. Ujú. Entonces, nadie quiere darle dinero a alguien que pierda dinero. Ahora, tú tienes que estar claro. Si vamos a hacer una película de base de fe, pues hacemos una película de base de fe. Estoy claro. Si voy a hacer una película mainstream, de lo que sea, estoy claro dónde estoy parado. Para entonces yo saber las posibilidades que tiene de distribución. Y yo creo que eso es importante uno tenerlo en conciencia porque en el día a día de escribir guiones es así. Y yo creo que quizás eso fue un poquito lo que cambió en mi vida cuando empecé a escribir para otra, ¿verdad? Comisionado para escribir. Y es que a la hora de la verdad, esta persona quiere... Un ejemplo, perdona que esté brincando, estamos en esta conversación. Nosotros acabamos de escribir una película para Estados Unidos. La presentamos en un estudio específico. Ese estudio distribuye películas PG, PG-13. Nosotros teníamos unas escenas que automáticamente caían en R. Tú no lo conoces, tú no conoces esos detalles de industria de que, por ejemplo, un dato era que teníamos a un niño, le dan una pistola. En el momento que el niño tocó la pistola, automáticamente la MPAA es R. Es R. Y en Estados Unidos esto es un big deal. En Puerto Rico quizás la clasificación la gente como que no le impacta tanto, pero para los estudios en Estados Unidos eso es bien importante. Entonces automáticamente ya no te podemos distribuir la película, no podemos hacer esta película si está esa escena. Pues entonces tú dices, ok, pues yo me voy a mantener fiel a mi guión y él tiene que tocar la pistola. O tú dices, hermano, yo quiero que la película se haga, no le pongan la pistola en la mano. Ujú. Vamos a sugerirlo, vamos a hacer que esté claro de que eso pasó sin literalmente mostrar la pistola. Entonces, quizás eso es un poquito lo que he tomado en el proceso y he madurado un poco de uno saber cómo realmente funciona la industria y que eso afecta el guión. Porque si no tenemos el presupuesto para hacer una invasión extraterrestre, pues entonces tengo que buscar una manera de cómo mostrar ese extraterrestre sin que me cueste 10 millones de pesos, porque no me van a dar 10 millones de pesos. Según tú has estado hablando de esta parte ahí, sobre todo esa parte de la distribución, que uno no lo piensa, ¿no? Tú no lo piensas. No lo piensa. Tú no lo piensas. Entonces, me imagino también la disyuntiva, porque, por ejemplo, retomando, ¿verdad? Siguiendo en el tema de Fuera de Tiniebla, precisamente, yo creo que te lo comenté en el momento, en la reseña crítica que hice para Cine Movida en ese entonces. Fuera de Tinieblas para mí era una película, ya habían estrenado películas cristianas o de temática de fe anteriormente, pero era una predicación constante o quizás fuera de Facing the Giants, la mayor parte de las películas eran, no sé, no sentía que un ateo las pudiera ver. Claro. Porque estaba el tema muy... Y Fuera de Tinieblas es la primera película de fe que se estrena en cines comerciales, pero es una película que no se le puede quitar ese elemento, pero a la misma vez sí, yo siento que un ateo, alguien que aunque que no esté de acuerdo, o alguien que no esté de acuerdo con que a lo mejor sea de otra religión, lo que sea, la puede ver. Y entonces eso para mí me pareció innovador porque me pareció una película diferente, una película entonces también escrita que logras navegar entre esos dos mares porque no sé, no lo veía como algo ofensivo que quizás alguien cristiano dijera, eso no es una película cristiana,
pero a la misma vez tampoco alguien que fuera de acá dijera, yo no la voy a ver porque es una película cristiana. Pero jamás hubiera pensado que precisamente quizás ese factor para propósitos de distribución iba a ponerlo en un jaque. Sí, sí, lo pone. Oye, y no hay problema. Esto es cuestión de tener la expectativa correcta. Si yo hago eso ahora, lo puedo hacer, pero yo estoy claro que no hay, tengo unas limitaciones de distribución, por lo tanto, estoy consciente en el presupuesto y el tipo de historia que hago. O sea, no es que a veces la gente dice, no, pero yo no quiero hacer esto. No, haz lo que tú quieras. Simplemente ten la expectativa correcta. Si yo hago ese tipo de películas de esa manera, pues estoy claro de que tengo que cuidarme y mantenerme en este range de presupuesto, que es lo que puedo manejar. Ahora, yo veo películas que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me gustó la película, porque es una historia y me gustó cómo narraron la historia y me mostró que es la vida. Y yo creo que quizás tenemos que madurar artísticamente como audiencia con ciertos temas. Y ocurre con el tema de la fe, ocurre con el tema de los homosexuales, ocurre con el tema del aborto, con cualquier tema controversial. Tú tienes un grupo de personas que apasionadamente están a favor o en contra de lo que tú estás diciendo. Yo creo que el reto está en si yo puedo ver el tipo de película que sea, entender que quizás no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero ver el valor que tiene como pieza. Y esa ha sido un poquito quizá mi pelea o mi lucha en este proceso, porque lo que tú sientes fue, digo, tú y yo hemos tenido relación y hablamos. Esto, como persona, mi fe es real en mi vida. Yo no soy un fundamentalista o de que juzga a la gente, la manera en que trata a la gente no es lo que se muestra de mi tipo de persona normalmente en los medios. Y mis películas representan eso, son como soy yo. Uh-huh. Mi pasión por el cine, mi pasión por narrar la historia, mi pasión, eso está ahí. Mi fe está ahí. Yo no voy a negar ni una cosa ni la otra para agradar un grupo específico. ¿Sabes? No voy a bajar mi nivel de lo que quiero hacer con el cine como historia para agradar a los cristianos. Y no voy a quitarle mis elementos de fe para agradarle a la gente, ¿verdad? Que ve mis películas, porque es parte de lo que yo soy. Y he tenido esas ambas disyuntivas de que, oye, tú eres bien bueno, pero si quitas le quitas esto de fe, ¿me entiendes? Entonces, o por otro lado, no, es que tiene que ser más predicado acá. Es como que, that's not me. Entonces, de alguna manera, yo creo que uno tiene que ser real a quien uno es y a lo que uno cree. Y de ahí uno se va moviendo. Entonces, ahora, lo que te estoy diciendo es puramente el negocio del cine. Entender de que los distribuidores distribuyen cierto tipo de película y de acuerdo al tipo de película, hay distribuidores que distribuyen ese tipo de película. Pues entonces, si yo voy a hacer una película dirigida a la audiencia mainstream, pues yo no voy a buscar un distribuidor que distribuya películas de base de fe. ¿Me entiendes? Entonces ya yo sé que esta película que estoy escribiendo que va mainstream va a competir con estas otras películas mainstream que están saliendo. Entonces tengo que estar consciente de eso y tengo que estar consciente de que voy a tener que tocar las puertas de este otro tipo de distribuidor. Y tengo que estar consciente de que el cine puertorriqueño tiene este tipo de limitaciones y este tipo de ventajas. Desde el punto de vista de negocio. Uh-huh. O que consiga que me regalen el dinero de otra manera, que no tenga la responsabilidad de devolverlo, porque para mí es bien importante mi responsabilidad fiscal con los inversionistas. Para mí eso, con la gente que pone dinero, yo siento el peso de la Sí, responsabilidad. porque no solo te compromete a ti, no es solamente que a lo mejor digan, no, yo no le voy a dar el dinero a Julio o Eduardo porque sus películas no pagan, sino que fracaso yo, le cierro las puertas al inversionista, va a decir, no, ni a Eduardo ni a los que hagan cine en Puerto Rico, porque entonces cierro puertas para otras personas. Puertas, inclusive el desempeño en el cine, en el momento, nos toca a todos. Nos toca a todos. Y algo que ocurrió, la película en el 2009 sale Fuera de Tinieblas, fue la primera película de base de fe hecha en Puerto Rico. Esto que estrenó en el cine, cool, no había referente. Está bien, salió. Cuando viene el último minuto ya han salido un montón de películas. Así que el último minuto entra en un tiempo donde las películas que están saliendo son bien predicadas. Es algo diferente, no hay problema. Gracias a Dios nosotros manejamos bien el presupuesto, entonces no perdimos. Porque si nos hubiéramos tirado un presupuesto muy alto, perdíamos, porque entendíamos
o mi compromiso con el tema era más allá que predicar del tema. Yo quería contar una historia particular. Pero entonces después del último minuto empiezan a salir un montón de películas más y ahora mismo si tú haces una película de base de fe bien predicada, la audiencia no va a ir a verla. Lo que en el 2013 era la norma, ahora no es la norma. ¿Por qué? Porque se saturó el mercado, vinieron muchas películas de fe bien predicadas y ya la audiencia entonces ¿qué quiere ahora? Que volvemos al principio básico, una buena historia, bien contada. Volvimos, ¿qué pasa con todo? Cada vez que vino el 3D, todo el mundo quiere ver 3D por ver 3D y de momento, no, es que ya, dame algo más. El 3D solamente ya no es suficiente, necesito ver una buena historia. Y eso pasa con todo desde el punto de vista comercial. Pasó con la llegada del sonido, todo el mundo quería que la gente hablara, salieron los talkies, la audiencia se cansó de los talkies, vamos a volver otra vez. Y entonces hay que estar claro en esos detalles desde el guión, más si te contratan. O sea, si es para ti, pues tú estás claro para que sepas, ¿verdad? Que no voy a meter 100 extras o 1000 extras en una película que no aguanta económicamente eso. Y yo creo que quizás esa es mi aportación en este momento, como he tenido la oportunidad de ser comisionado para escribir, he tenido que ver la realidad de cómo se mueve la industria, que antes era bien inocente. Esta es mi historia y yo la quiero contar así. Pero la realidad es que si te comisionaron para escribir una historia de horror, tú tienes que hacer una historia de horror. El chiste está, yo como escritor, ¿cómo puedo manifestar mi arte dentro de este canvas y estas limitaciones? O hay que manejar el presupuesto. Sí, que sería, no es que esté mal, por ejemplo, quizás esas personas que, volviendo al tema ahorita de los extremos, del que se va a lo mejor, no, yo soy Sitfield o yo soy Joseph Campbell con el viaje, la idea, la escuela de pensamiento que tenga y diga, esta es y todos los demás están mal. En ese punto de los extremos, de las personas que también van en el tema del arte, es como que yo no voy a comprometer mi visión artística. Claro. O sea, esta es mi película y punto, y pues es así, si al inversionista le gusta o no, esto es lo que yo voy a hacer, jamás. Pues es estar claro de que, pues, está bien, eso está bien, es tu visión, pero sabes que hay un reto de distribución que vas a tener, tienes que ser honesto con eso. Y que al momento de a lo mejor de producirla, pues mira, no vayas esperando que te lo va a producir un inversionista porque no es real si no haces esos cambios, así que tienes que ya desde el momento que escribiste ser honesto y decir, ok, la voy a tener que producir yo con pocos recursos, quitemos esto, adaptemos esto y esto, para yo mantenerla pues como yo quiero, si es que no. Es ser honesto, o sea, no hagas eso y después vengas a traerme la película y pelees porque no te la vamos a distribuir. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque si tú sabes que este no es el tipo de película que está distribuyendo ese distribuidor, tú sabes, o sea, no vengas, y esto es un problema, Eduardo, y es un problema que tenemos que lidiar en Puerto Rico, que tenemos unos tipos específicos de películas que no aguantan su presupuesto. Uh-huh. Y desde el punto de vista de producción no es un problema, porque todo el mundo estamos cobrando bien, uh-huh, ¿verdad? Pero ¿y el inversionista, la persona que está poniendo el dinero? O sea, la persona que confió en ti, que confió en tu talento, porque para mí, yo he tenido demasiada gente que me ha dicho que no, para valorizar los que me dicen que sí. ¿Me entiendes la línea? Uh-huh. Como he recibido tantos no en esta vida, cuando alguien me dice, sí, yo creo en ti, y está dispuesto a poner dinero en mí, yo tengo una responsabilidad con eso. Así que mi responsabilidad inicial es que este proyecto sea costo eficiente. Porque es un mamey que yo me gane mis 30,000 pesos y que el inversionista entonces pierda los chavos. Uh-huh. Y yo creo que hay algo de honestidad en eso. Tú haz la película de arte o yo quiero hacer una película bien religiosa, bien fundamentalista. No hay problema. Ese tú lo haces. Ten claro cuánto vas a gastar y ten claro que es posible que hay personas que no te la van a distribuir. Y ya tú entras al proceso de una manera saludable. Pero no vengas a poner una película de $500,000, que yo lo he visto, uh-huh, que todos sabemos que no va a recuperar $500,000 porque tiene que sacar 1.5 millones en el cine. Entonces, cuando empiezas a ver el proceso de distribución, que fue quizás un poquito lo que me quitó mi inocencia de escritura, que tú empiezas a ver de que el distribuidor tiene que meterle por lo menos en Puerto Rico 50,000, 60,000 pesos, 40,000 pesos para distribuirla y que los primeros 40,000 pesos que saque la película es para el distribuidor que invirtió ese dinero y tú empiezas a hacer lo que se conoce como el waterfall,
cómo va bajando el dinero que va entrando. Caribbean Cinema se queda, ¿verdad? El cine se queda con lo que se queda, tienes que pagar BPF, tienes que pagar todo lo demás, el distribuidor se va a quedar con esto, más este porcentaje, y cuando tú empiezas a ver el dinero que llega a la casa productora, tú dices, no, hay que producir de una manera más sabia. Hay $500,000. La película tendría que sacar 1.5 o 2 millones de dólares en el cine. No, voy a vender los DVD. Ya no se venden DVD. Vamos, ya los distribuidores que yo conozco ya ni están pidiendo los derechos de DVD. O sea, yo le pregunté a uno y me dice, no, yo ni estoy pidiendo los derechos de DVD ya. Así que si estamos apostando la recuperación al DVD, no es real. Si estamos apostando a la recuperación, no, pues se la voy a vender a Netflix. Ok, ¿cómo Netflix compra las películas? Tú sabes cómo Netflix compra las películas. Entonces empiezas a ver el proceso real. No el imaginario, no el ideal de lo que queremos que pase con la película real. Y si de manera real esta película no puede pasarle 150,000 pesos, pues no puede pasarle 150,000 pesos. Ah, no, pero es que no, la gente no come. Pues vamos a buscar maneras de hacerla, vamos a contar otra historia, pero la realidad es que el tipo de película que quieres hacer, si no puede pasar de 50,000 pesos, sabes que más de 50,000 pesos los vas a perder, y como no eres tú quien los pierde el inversionista. Esto, a veces como que no, pero es mi historia, yo necesito esto. Sí, pero son los chavos de otra persona, es un mamey cuando son los chavos de otra persona. Ahora, fuera de tinieblas y el último minuto nosotros pusimos los chavos. O sea, que yo sé lo que es cuando no, el temor de que no vas a recuperar o el nerviosismo de que no has recuperado. O sea, cuando tú vives ese tipo de cosas en carne propia y empiezas a trabajar con distribuidores que han perdido dinero en películas de otras personas, tú dices, espérate, hay que ser consciente. Porque si el distribuidor perdió dinero, ¿cuánto perdió el productor? Y yo conozco muy buenos productores con muy buenas películas que ahora mismo no han podido hacer más ninguna película porque todavía tienen deuda de la película anterior. La película anterior, eso es cierto. En Puerto Rico, sobre todo, yo creo que más que en otros países. Pero, ahora, eso es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Entonces, pues no puedo hacer el tipo de cine que quiero. Haz el tipo de cine que tú quieras. Sé honesto contigo mismo de cuánto puedes gastar para eso. Sé honesto de quién te la puede distribuir. Y de acuerdo a eso, pues entonces tú vas escribiendo. Mira, nosotros escribimos un guión. Nos dijeron, ok, tiene que tener 105 páginas. No más. O sea, es que artísticamente yo necesito elaborar más este personaje. 105 páginas no me dan para esta historia. Teníamos 119 páginas. Un guión es de 90, 120 páginas, pero los distribuidores no quieren distribuir películas de más de 2 horas porque tienen una tanda menos en el cine para recuperar, ¿ves? Este estudio específicamente estaba distribuyendo películas de 1 hora, 35, 40 minutos, ¿sabes? Corta, vamos ahí, 1 hora 30, 105 páginas. Ahora, mira esto, y aquí es que cambia, Eduardo. Nuestra disposición a hacer ese ajuste es lo que abre o cierra la puerta con ese estudio. Nosotros dijimos, vamos a trabajar en eso, vamos a bajar las 105 páginas. Y nosotros pasamos de ser a alguien que en ese momento ya le habían dicho, no vamos a poder coger la película, el guión, porque no llena nuestra línea, ok, hagan esos cambios y me lo vuelven a traer. Porque casi nadie quiere hacer esto. Y cuando tú ves de manera real cómo piensa la gente que realmente está moviendo la industria para seguir produciendo buenos proyectos, tú empiezas a decir, espérate, yo puedo hacer este proyecto y lo hago yo, no hay problema. Pero tengo que tener la expectativa correcta. Ahora, si yo quiero que sea este estudio, pues ya yo sé que tiene que ser PG-13, esa escenita del nene agarrando la pistola, tengo que rapearla. Si yo quiero esa escena, pues ya yo sé que no se lo puedo enviar a esa gente. Y no hay problema, artísticamente no hay problema. Esto solamente sabes que desde el punto de vista de negocio, ese no es tu estudio. Búscate otro que sí lo haga. A lo mejor otro estudio dice, no, esto está muy soft. No, es que el nene agarró la pistola, no, el nene tiene que darle 3 tiros al hombre. Tú sabes, porque ese es el tipo de película que nosotros distribuimos. Si tú quieres que eso sea la gente que te produzca la película y distribuya la película y te dé los chavos, pues sabes que vas a tener que hacer ese ajuste. Yo creo que es un asunto de honestidad, las expectativas correctas. Volviendo al incidente incitante, que te lleve por el mala mía. De repente de distribución, yo voy a tener que poner el tema de incidente y distribución. Pero ¿por qué eso es importante? Porque a la hora de yo escribir el incidente incitante, yo tengo que tener en consideración cuál es la película que yo voy a escribir. Porque el incidente incitante para mí me da el sabor de la película. O
sea, si yo quito eso, no tengo película. Entonces, esta es la película, por ejemplo, esta es la película de un fotógrafo que quiere ganarse un premio, o esta es la película de un fotógrafo que se destruye a sí mismo mientras usa a las personas. Todas esas cosas influyen en mi incidente incitante. Y si yo estoy pensando que me la va a distribuir este estudio, que es más, está más atado a la estructura, pues entonces tú haces un incidente incitante que se mantenga dentro de tu arte, lo que tú quieres hacer, pero que satisfaga eso. Si fuiste contratado por ese estudio, porque este es el tipo de película que este estudio está haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, la diferencia quizá de mi proceso es que cuando yo hago películas para mí, hay cosas que quizás yo puedo hacer que cuando soy contratado no las puedo hacer. Porque cuando soy contratado para escribir este guión. Y ahí es que viene la diferencia de tú como escritor, qué posibilidades tú tienes dentro de la industria. Porque si tú te atas solamente al tipo de película que tú quieres hacer, hay películas que yo quiero dirigir. Y esas películas las quiero dirigir yo y las voy a escribir como yo quiera escribirlas. Y hay películas que yo estoy escribiendo, que yo digo, yo sé que esto a lo mejor no me lo van a distribuir, pero yo quiero hacer esta película. Yo quiero contar esta historia. Así que no me importa, ¿no? Pues entonces, pero estoy consciente. Ya sé que voy a tener que poner un presupuesto más bajo, tengo que manejar la manera en que se cuenta la historia, en términos de producción, para poderla hacer. Y eso influye en cómo yo escribo el incidente incitante. ¿Me entiendes? Esto en esta etapa de mi vida, en otra etapa no. En esta etapa, ok, yo siempre les pregunto ahora cuando me contratan, ok, ¿a quién va a dirigir esta audiencia? ¿A qué audiencia va a dirigir esta película? Yo voy a hacer una película social, esto es una película de horror, esto es una película... Yo necesito saber para ver hasta dónde me puedo ir, porque no, esto es una película de horror, nos vamos todos. Ok, pues el incidente incitante yo lo voy a hacer con todo el peso del horror que pueda tener, ¿me entiendes? Porque esta gente no tiene miedo de meterse ahí. Ahora, esto es una película social, esto pues tengo que estar claro que estoy haciendo una película social. ¿Cómo está el valor social dentro de lo que estoy escribiendo? En esa línea, mientras me vas hablando, ¿verdad? Se me ocurre lo siguiente, ¿qué cosas uno debe tener, o tú entiendes que uno debe tener en consideración al diseñar un incidente incitador? Porque obviamente hablamos de la distribución, eso ya vemos que es un elemento que, en el sentido, por ejemplo, si es la escena del nene con el arma y ese es mi incidente incitador, pues ver cómo lo trabajo, hay algo ahí. Estás hablando del género ahora también, Claro. el público. ¿Qué otros factores, no sé, tú tomas en consideración o tú entiendes que uno debería, al momento de diseñar el incidente incitador, tú crees que, mira, estas cosas yo creo que deben... Yo tengo que tener el final. Yo tengo que saber, wow. yo tengo que saber para dónde voy a tirar esto. Porque yo lo que hago es que tiro el incidente incitador para el polo opuesto de para donde voy a llevar el personaje. O lo que empezó en el incidente incitador lo voy a resolver en el clímax. Entonces yo necesito saber mi final, no necesariamente la resolución específica, pero el clímax. Necesito saber que a la hora de la verdad estos dos muchachos que son amigos van a terminar peleando y se van a matar uno al otro. Porque en mi incidente incitante yo voy a sembrar la semilla de eso. Uh-huh. Yo voy a sembrar de que esta es la primera vez. Los voy a poner super pana, pero en ese incidente incitante tiene que ser lo suficientemente fuerte y la semilla, no sé cómo explicarlo más allá del sabor, de que me siembre la posibilidad de que eso pueda pasar. Entonces, yo necesito tener el clima. Yo necesito tener... Y eso es lo que te viene primero. ¿Tú tienes primero un final y esa resolución? O depende. A veces simplemente es el incidente incitador, entonces ya tú sabes que antes de escribir tienes que desarrollar un final, o a veces te llega al final y tienes eso y es ver cómo llegamos hacia ahí. Bueno, hay veces que tengo el final y eso es mucho mejor. O sea, el mejor de los casos es cuando tengo el final. Porque cuando tengo el final, pues ya sé para dónde va. Estamos claros. Okay. Hay veces que no sé cómo voy a acabar esto. Y entonces ahí está el proceso de escritura, de creativo y demás. Pero sí es bien importante para mí saber en qué punto del arco yo voy a terminar el personaje. ¿Okay? ¿Cómo va a terminar este personaje? Este personaje va a terminar siendo honesto, va a asesinar a su amigo, por ejemplo. Yo tengo que saber eso. Porque una vez yo sepa dónde él termina, yo puedo saber dónde lo voy a poner a empezar. Y sé, entonces, en qué parte del arco está el incidente incitante. Si ahí fue que me comenzó el cambio, o si el incidente incitante fue el primer paso que lo va a llevar a esto.
Entonces, para mí, yo necesito saber el viaje del personaje. Por lo menos el arco. O sea, puramente saber dónde empezó y cuál es el cambio que va a tener a lo largo de la historia. Y de acuerdo a eso, entonces yo empiezo a escribir el incidente incitante. Hay dos cositas para ir cerrando que me gustaría ver que me hable, ¿verdad? Se dice que cuando ocurre el incidente incitador, ese primer evento, el personaje va a crear un deseo, que puede ser consciente o inconsciente. Lo otro es lo que Robert McKee habla de ir de un valor positivo a un valor negativo. Por ejemplo, si el valor positivo es que mi incidente incitador, él se sacó la lotería, mi próximo evento debe ser un evento negativo donde, pues qué sé yo, lo roban. Claro. O sea, algo positivo llevó algo negativo o viceversa. Si mi evento es negativo, mi próxima escena va a tener un efecto positivo. Esos dos elementos, el deseo y lo del positivo y negativo, ¿son cosas que tú tomas en consideración al momento de diseñar el incidente o surge en el proceso o cómo lo trabajas? Yo necesito tener por lo menos el deseo del personaje. Nuevamente, como estoy pensando en el arco del personaje, estoy pensando que él va a tener este cambio mientras persigue que él quiere hacer. El mejor de los escenarios es si el deseo es claro, específico y tangible. O sea, si logro llegar a eso. En otras ocasiones es el problema que él tiene que resolver, ¿verdad? Y ahí el deseo, en lugar de algo que él quiere alcanzar, es algo que él tiene que resolver. Entonces, esa es otra manera en la cual yo manejo el deseo. En Fuera de Tiniebla, por ejemplo, el problema era la desconexión que tenía el papá con el hijo y el problema que él quería resolver era reconectarse con su hijo. Eso era lo que el tipo quería cuando se llevó el nene. Ahora, el deseo yo lo tengo en consideración. Es posible que nazca en el incidente incitante, o es posible que yo se lo haya puesto al principio y el personaje lo estaba persiguiendo de una manera específica y el incidente incitante le rompe toda esa visión de mundo. Un ejemplo de eso, si lo traemos a la vida real, el personaje puede querer ser cineasta y ese era su deseo. Y ese va a ser el deseo que va a tener en toda la película. Pero el incidente incitante no me estableció ese deseo. Desde el principio él quería ser cineasta. Ahora, el deseo incitante es el que me muestra que él ahora, con este evento que conocí a Eduardo Rosado, descubrió que con Eduardo yo puedo hacer otro tipo de cine que no era el que yo tenía considerado. Entonces, espérate. No, pues ahora yo voy a hacer este tipo de cine. Yo voy a hacer un tipo de cine con lo que tengo a mi disposición, ¿no? Yo pensaba que quería, bueno, ese es mi viaje. Yo pensaba que necesitaba 1.4 millones de dólares para hacer una película. De momento descubro que no es así, que yo puedo hacer otro tipo de película con presupuesto más módico. Pues entonces, ahí está mi incidente incitante. Ya sea que conocí a Eduardo y el conocer a Eduardo me llevó a otra visión de cine. El deseo sigue siendo el mismo, quiero seguir siendo un cineasta, pero la manera en que lo voy a hacer es diferente y de esto va a tratar la película. Los tipos se metieron a hacer películas con juguetes, ¿verdad? Y empezaron a hacer stop motion, porque eso es lo que hacía Eduardo. Y dijo, no, por aquí, mira Cars, mira todas estas películas. Y me voy por ese lado. Pero el deseo sigue siendo el mismo de ser cineasta, pero cambió en el término de la historia. O el personaje simplemente quiere hacer algo diferente con su vida al principio y está tratando de hacer ciertas cosas. Y cuando llega el incidente incitante, conoció a Eduardo, vio el mundo del cine. ¡Wow! Espérate, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, eso lo tengo en consideración con el incidente incitante para saber qué papel juega mi incidente incitante con el deseo del personaje. Porque tiene que tener algún tipo de conexión. Ahora, el valor positivo y negativo lo puedo usar como no. En el caso mío, yo me voy al personaje. Y aquí, el escenario ideal, lo que dice Robert McKee, que cambie que cambie el valor, porque eso es lo que te va a mantener la tensión dramática a lo largo de la historia. Pero yo me voy más por el concepto de causalidad y complicación. Entonces, esto provocó, por ejemplo, el personaje conocía a Eduardo, como consecuencia de eso, conoció a Katy, como consecuencia de eso, se compró una cámara. Eso es causalidad. Por otro lado, complicación. El personaje conoció a Eduardo, encontró esta nueva visión de cine, pero cuando se lo menciona al papá, que es un gran cineasta, le dice, Eduardo, no, el cineasta no, esa gente son los rebeldes, con eso no te puedes juntar. Pues entonces, ahí es algo diferente. Están los valores. O sea, positivo te conocí, negativo la reacción de mi papá, pero en el caso de que conocí a Eduardo y después me compré una cámara, tú tienes valores positivos seguidos. Entonces,
la tensión dramática es diferente, porque ya yo sé que el comprarse la cámara no me va a crear una tensión dramática mayor, sino que es un resultado del evento anterior, pero esto va a provocar otras cosas en la historia. Y no sé si te hace sentido. La manera en que lo estoy tirando todo. Completamente. En la línea, para cerrar, ¿cuán importante es que un director que no escribe, un director que no, a lo mejor no ha estudiado guión, digo, sé que eso es un poquito... pero en el caso, tú sabes que hay muchos directores que han aprendido en la calle, o sea, a cantazo, y eso está bien. Saber la importancia y saber identificar al momento yo como director, tengo un guión de Julio Román, lo voy a dirigir del guionista que sea, ¿verdad? Rafael Mediavilla, Emilio. Saber identificar el incidente incitador y plasmarlo en lenguaje visual. ¿Hay una diferencia? ¿Tú entiendes que sí? ¿Lo has visto plasmado en películas? Digo, no sé si te comprometa con esta contestación. Trabajos que tú has visto como visionados tuyos, que te he dicho, tanto que me fajé en este incidente incitador y lo plasmaron como si fuera un evento de más en pantalla. Totalmente, yo creo que sí. Y he tenido la experiencia. Yo creo que los directores, voy a incluirme, tenemos que conocer toda estructura, pues nosotros estamos creando eventos, nosotros estamos creando momentos de vida. Entonces yo en el guión te acabo de escribir el momento más importante que ha tenido este personaje en los últimos 30 años, es el incidente incitante. Uh-huh. Antes de eso el personaje tuvo su vida, y si el personaje tiene 25 años significa que este es el evento más importante en esta área específica de ese personaje, porque lo llevó a cambiar. Así que yo te estoy dando, es como yo decir que Eduardo ahora tiene el evento más importante de su vida y ni siquiera le di la importancia que tenía ese evento. Si el director no lo plasma, la audiencia no lo siente. Y yo he tenido esa experiencia de que hay momentos que yo digo, oye, ¿sabes? Tú no puedes pasar ese evento así, ese es el midpoint. Aquí estamos cambiando de perspectiva, está pasando... Sí, tiene que haber una tensión dramática que se sienta o con la música o no sé, con el lenguaje audiovisual. El incidente incitante y nadie ni se enteró, me lo trataste como cualquier otra escena. Porque a la hora de la verdad está en manos del director. Comunicárselo a la audiencia. Yo se lo estoy comunicando al director y al equipo de producción. Y el problema que tenemos nosotros cuando escribimos guiones es que nadie compra el guión para leer el guión. Eso es muy cierto. O sea, nadie sabe tu intención. Entonces, a mí me pasó con un proyecto específico que yo soy criado por una madre soltera yo tenía 8 años y ahí fue que mi padre regresó y se reconciliaron, pero mis primeros años de formación fue una madre soltera. Tengo una hermana mayor. Mi madre trabajaba y estudiaba mientras nos estaba criando al principio antes que llegara mi papá y luego continuó. O sea que mi referente de la mujer es una mujer fuerte, trabajadora, tú sabes, no es el cliché de la mujer tradicional que ponen en las películas, sino es una mujer que mete mano. Y yo escribí una película específica con ese contexto y había un problema entre hombre y mujer, pero el director, no sé cuál era su nivel de machismo en ese caso, porque no lo conozco a nivel personal en esa área, pero lo que hizo fue que eliminó unas escenas de la mujer y le bajó en su interpretación, le bajó unas cosas a la mujer que parecía que la mujer era la culpable de un evento, cuando la manera en que yo lo escribí es que los dos tenían culpa del evento. Para mí, eso es ofensivo porque yo vengo criado con una madre soltera y lo que tú estás poniendo ahí no es real, porque así no son las mujeres. Y yo me ofendí con un detalle que a lo mejor es una estupidez para otra persona. Pero mi visión de mundo, la gente va a ver esa película y va a pensar que yo escribí esa mujer. Y va a pensar que esa es mi visión de la mujer. Wow. Sí, te entiendo. Entonces, para mí eso es problemático porque ese no soy yo. O sea, yo no escribí esa mujer. Tú la cambiaste. O sea, tú le eliminaste unos elementos que la hacían más humana, pero como te conectaste más con el hombre, esto me dañaste a la mujer. Y para mí eso son cosas que bueno, es riesgo que uno toma cuando escribes para otras personas, pero si fuera un mejor director, o si fuera un director que conozco, para no ser tan subjetivo de mejor, que conoce más de estructura, vas a reconocer que ese elemento que yo le puse a la mujer es lo que le mostraba otra dimensión a la mujer, más allá del problema que tenía con ese otro personaje. Y que cuando tú decidiste eliminar eso, tú tienes que estar consciente, eliminé una dimensión de la mujer completa. O sea, que ahora tengo un personaje unidimensional. Claro, sí.
Pero si tú estás consciente y lo hiciste consciente, yo no tengo problema, es tu decisión como director, pero por lo menos tienes que saber que estás haciendo eso. Por lo menos tienes que saber de que este evento es la primera vez que el personaje, vamos, se ríe. En el último minuto, en un momento específico, era la primera vez que el personaje de Angie se tenía que reír. Antes de eso no podía reírse, porque en mi historia esa era la primera vez que ella empieza a ver el valor de la vida. Pues entonces yo como director tengo que estar consciente que todas las escenas que yo filme antes de ese momento, que estructuralmente era en el midpoint, para que el midpoint tenga la fuerza que puede tener, ella no puede sonreír, ella no puede reír antes de ese momento, para que ese momento la audiencia lo perciba y lo viva. Si no, todo esto que nosotros escribimos, a la hora de la verdad, si el director no lo logra traducir en el lenguaje audiovisual, no lo logra traducir en imagen y sonido, la audiencia no lo siente, porque nadie está por ahí pidiéndonos el guión para leerlo como realmente fue que lo escribimos. Uh-huh. Y ese es el riesgo, ahora es real. Yo creo que tenemos que hacerlo. Y no solo, y yo no creo solamente los directores, yo creo que el director de fotografía tiene que hacerlo, yo creo que el de vestuario tiene que conocer. ¿Por qué razón? Porque tenemos la costumbre de que voy a iluminar todo bien lindo. Pero si yo no quiero que esta escena en el Inside Incident, yo no quiero que sea lindo. O sea, esta es la primera vez, vamos, el niño cogió el arma. Yo no quiero que esto se vea como un anuncio de un niño que está cogiendo un arma. Yo quiero que se vea el dolor de lo que está pasando. Cómo tú con la luz puedes ilustrarme el incidente incitante. Cómo tú con el vestuario puedes ilustrarme el incidente incitante. Cómo tú con el diseño de producción puedes ilustrarme este momento. Ahora el director tiene que darles a ellos ese espacio. Si el director de fotografía lo conoce, le puede decir, le puede colaborar. Mira, no voy a usar este tipo de iluminación. No, vamos a iluminarlo con esto. En lugar de hacerlo todo bien claro, voy a tenerte una sombra de aquí, porque en este momento tú me estás diciendo que no estás seguro en la decisión que va a tomar, así que voy a mostrar esa ambigüedad con la luz. Entonces ahí es que tú empiezas a ver los distintos elementos del lenguaje audiovisual narrando una sola historia. Mientras más sepan cada persona que está trabajando en el proceso, conozca mejor cómo contar una historia y el trabajo que hacemos los guionistas, mejor va a ser su propio trabajo. Y esa es mi recomendación. Y hay veces que yo estoy hablando con gente y yo le digo, mira, pero desde el punto de vista de tal, ¿cómo tú crees que podemos contar la historia? Y no me saben responder. No, podemos hacer esto porque esto se ve bien lindo. Yo no estoy haciendo un comercial de televisión, yo no estoy vendiendo un producto. Yo quiero, conforme al arco del personaje, donde esté el personaje, ¿cómo podemos ilustrar esto con el vestuario? Mira, oye, fíjate, le voy a cambiar este elemento al vestuario para que muestre que ya se está corrompiendo. O sea, esas son cosas que a mí me satisfacen. Tanto como audiencia como director. Saber que estamos utilizando los distintos elementos del lenguaje audiovisual para narrar una historia. Que a la audiencia le guste o no, subjetivo, no controlamos eso. Pero por lo menos tú eres consistente con tu diseño. Tú presentaste algo que tú sabes que tienes razón. En el último minuto todos los colores significaban algo. Este color específico significaba esto. Este movimiento de cámara significaba esto. Si el movimiento de vida era un dolly a la derecha. El movimiento de muerte era un dolly a la izquierda. O sea que yo no podía usar el dolly a la izquierda en un momento de vida, era en muerte. Entonces tú empiezas a crear tu lenguaje en esta película específica. Y yo creo que los directores tenemos que hacer eso. Si no, pues mira, tenemos que cuestionarnos si realmente tenemos un compromiso pleno con narrar historias. Porque la historia no nació en nosotros. Nació en un guionista. Está en un guión. Entonces este guión, y si voy a cambiar el guión no hay problema, pero lo hago con conciencia. Lo hago sabiendo que estoy eliminando esto porque esto va a añadir, pero no es porque no sé lo que está pasando. Ay, no me gusta este personaje, voy a eliminarlo. Espérate, te llevaste el antagonista. Uh-huh. ¿Qué tienes de ahora de fuerza antagónica? Nada. Tienes que saber lo que estás haciendo. Si me quitaste ese personaje, más vale que pongas una fuerza antagónica ahí o me crees algún tipo de conflicto, porque si no, pues ahora la gente va a pensar que yo no sé escribir un guión. Y eso me ha pasado. Y entonces ahí es que está el reto, ¿no? De todo esto. Como uno empieza entonces a ser más cauteloso y quizás hasta más medio problemático, ¿no? En cuando te contratan, decir, mano, cógete un director que sepa, ¿sabes? Más allá que sea tu amigo, que quieres que tu amigo te lo dirija, él sabe. O sea, tiene que ser una persona culta, que tenga un conocimiento o por lo menos un respeto. Un respeto. Tengo un respeto. Otro ejemplo rapidito y con esto te cierro. Estábamos reunidos con un ejecutivo de un estudio y él mencionaba, cada vez que llega a nosotros un guión que tiene attach a un
director que es la primera película que va a dirigir, automáticamente le decimos que no. Mejor que la hagan y después no las traigan y si no funciona, pues la distribuimos, porque no vale riesgo. ¿Entiendes? Son cosas de la industria que uno no conoce. Ese estudio específico, no estoy diciendo todos, ese estudio específico. Pero son cosas que uno no conoce. ¿Por qué? Porque ellos entienden, en ese caso, el riesgo es demasiado grande para la cantidad de dinero que vamos a invertir. Ahora, el director tiene que tener respeto por el trabajo de todo el mundo. Yo creo que el director tiene que conocer la historia mejor que todo el mundo. Y yo creo que el director debe de haber vivido, tiene que vivir, tiene que salir no solamente de lo que ha visto, sino que tú has vivido. ¿Sabes? ¿Qué relaciones tú tienes? ¿Cómo tú te relacionas con gente? Y cómo entonces eso va a influir en la película. Y entonces el productor tiene que reconocer si el director es la persona adecuada para esa película. Hay películas que yo no soy el director adecuado, ni me pongas ahí, yo te la voy a dañar. Pero hay otras películas que no, que esto es mío. Hay películas que yo digo, no, esta yo la quiero. Hay otras que, mira, ni me pongas ahí, te la voy a dañar, porque ese no soy yo. Entonces yo creo que tenemos que ser bien honestos. Todo esto yo creo que se resume en honestidad, uno ser honesto con uno mismo y honesto con el arte y respetuoso. Bueno, Julio, te agradezco. No, gracias a ti. Disculpa, no sé lo que te funcione de ahí. Todo, ¿no? Yo creo que ha sido una charla bastante reveladora, más de lo que esperaba, porque entramos también en otros temas que directo e indirectamente influyen. Así que aprecio mucho, ¿verdad?, que hayas compartido tu tiempo y el conocimiento y esas cositas que tú sabes que no todo el mundo las comparte, que son cosas que no se encuentran en libros de texto, que a menos que un profesor, no sé, lo quiera compartir con sus estudiantes, tampoco los estudiantes se enteran, y que profesionalmente por ahí son esas cosas que muchos hacen, my precious, y no las sueltan. Así que el hecho de que lo hayas compartido, yo creo que... Sí, yo parto de, con esto te cierro ahí, yo parto de la premisa de que tus historias son tus historias, Eduardo. Yo no puedo escribir tu historia. Y yo creo que todo esto, este es mi tesoro, esto es mío. Tú sabes que lo que es tuyo. La generosidad es lo que te abre puertas. El dar. O sea, yo quiero que más gente escriba mejores historias cada vez. No que escriban mis historias, escriban mejores historias cada vez que les hagan las películas, que se las distribuyan. Yo me he sentado con gente que van a hacer la película y yo le digo, ten cuidado con estos elementos. Si tú quieres que esta gente te la distribuya, no te la van a distribuir con esto. Y no me hacen caso. Y lo hacen como le da la gana y cuando la van a distribuir les pasa. Y no es porque te tienen o no te tienen que hacer caso. Pero si tú tienes una información interna del proceso de toma de decisión de una película, si yo conozco un inversionista que está dando $1 millón para hacer películas y él dice, bueno, pero yo estoy dando películas solamente para películas de comedia o de horror, pues entonces yo te voy a decir, mira, o sea, si se va a llevar esta persona, tienes que saber que es películas de horror. Y hay que ser generosa, hay que empezar, o sea, yo no sé, la gente tiene mucho temor a lo que se le quite, lo que no, lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. Yo quiero conocer las historias de Eduardo, yo tengo que valorar las historias de Eduardo. Yo quiero que te vaya bien. Si te va bien a ti, me va a ir bien a mí. Porque tú cuando tú saques tu película, abrió puerta. Mira, la gente está yendo. Estamos llevando más gente al cine. Una industria no se construye en una persona. Tenemos que empezar cada uno a contar nuestras historias y hacerlo. Y lo que yo pueda colaborar, yo se lo digo. Mira, yo me siento y hablamos. Si la gente toma eso que tú le dijiste y hace lo que... Eso es problema de la persona, ya. Esto no me quitó nada. Yo voy a seguir, me voy ahorita a seguir trabajando. ¿Me entiendes? Por el contrario, puedo compartir, cuando un muchacho vaya a escribir, tenga conciencia. Tú sabes, espero que les distribuyan las películas, hermano, que el cine de Puerto Rico salga a lo que se merece, con el sabor y la gente que tenemos aquí, gente buena. Aquí tenemos muy buenos cineastas. Que muchas veces no conocemos detalles internos que nos limitan. Y hay un montón de cosas que yo no sé. Y yo cada vez que me las dicen, yo digo, antes, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Me lo han dicho hora y 30, hora y 35 horas. Y yo, mira, no sabía. Yo por acá, tú sabes, porque el libro de texto de 90, 120 páginas, un guión, yo estoy bien. Pero nada, gracias y gracias por darme el espacio para compartir y por sacar este rato y que podamos hablar. Hacía tiempo no nos sentábamos a hablar un rato de esto. Que se repita, o sea que ya habrán otros temas en donde... Ya sé que por lo menos dirección te tengo y distribución. Así que gracias nuevamente. Estaremos, ¿verdad?
Espero ya prontito traer un próximo invitado para hablemos de cine y seguir entonces con las conversaciones, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el tema de guión. Así que gracias a ustedes también por tolerarnos esta charla y espero que les sea práctica. Nos vemos.